mundiales. 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. Hace 13 minutos en Mar del Plata, en la Argentina. En otros países es otra hora, pero todos pueden estar prendidos mirando vuelta por el universo. Nos escribió Adriana, que dice: hola equipo, qué bueno volver a escucharles. Aguante esa dupla, y una carita con corazones. Gracias Adriana por estar del otro lado de la pantalla. Mientras esperamos la segunda conexión, bueno, actualizamos un poco lo que viene siendo el conteo electoral en Perú, ¿no? Recordemos que se celebró la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Una segunda vuelta que ya, digo, la primera vuelta estuvo marcada por muchas dificultades en el conteo de votos, ¿no? Una primera vuelta muy cuestionada. Tardaron en terminar el conteo de votos un mes. Lo mismo que en la India, que votan 1.000 millones de personas. Y acá fueron creo que 17, 18 millones de votos. Así que pero hubo algunos problemas. El sistema electoral técnicos. Peruano tiene problemas hace bastante. Sí, totalmente. Que se han recrudecido. Sí, totalmente lo contrario que en Colombia. Como vimos, las elecciones en Colombia fueron, yo las seguí y te digo que ya a las 7 de la tarde ya estaba el resultado. Después en internet, bueno, en X, que hay muchas cuentas de colombianos que se dedican a revisar los números electorales. Había cuentas por ciudad, por provincia, ¿no? Era increíble, todos los datos que tenías de Colombia eran realmente impresionantes. Ahora en la segunda vuelta eso se normalizó, ya el primer día había más del 90% de los votos escrutados, pero claro, la dificultad radica también en que la diferencia es muy pequeña entre los dos candidatos y fue cambiante, ¿no? En algún momento ganaba Keiko, bueno, como siempre los votos de las regiones como Cusco, Cajamarca, Guayacucho, que son más favorables al candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, tardan más en llegar, dificultades logísticas. Los de Lima, que siempre son los que favorecen a cualquier candidato que sea de derecha, en general es Keiko Fujimori, viene postulándose en los últimos, del 2011 hasta ahora, se cargan más rápido y bueno, llegó un momento en que lo había pasado, pero ¿qué faltaba? Los votos del exterior. Y con los votos del exterior, que también son mayoritariamente votos que favorecen a la derecha, bueno, con eso llegó a pasar, llegó a superar Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El primer día que lo supera por 651 votos. Y hoy está alrededor de 3.500 votos, una cosa por el estilo. Superándolo. Un número muy, muy pequeño, pequeño. Se confirmó hoy, en realidad, el procesamiento del 100% del conteo de actas electorales procesadas.
donde hoy lo que queda son solamente para contar las actas que están observadas, ¿no? Que han tenido observaciones. Que son 1562. Exactamente. Pero las actas electorales de la ONPE ya están en un 100% procesadas. El 98,323, decíamos hoy, ya pasó el control de calidad y fue incorporado al sistema de resultados oficiales, quedando pendientes estas 1500 que vos mencionabas, Diego, que fueron remitidas al jurado electoral especial, ¿no? Y esto que veíamos en los últimos días, donde por muy poquitos votos era uno o era el otro, que en minutos esperamos conectar con Perú, porque mi pregunta es, bueno, cualquiera de los dos que gane la elección, digo, la diferencia es tan mínima que creo que inicia ya con cierto cuestionamiento o cierta dificultad en la legitimidad, ¿no?, de ese gobierno. No que no sea legítimo el resultado, pero digo, una sociedad dividida en muy pequeños cantidad de votos la diferencia. Claro, sí, queda como un país partido al medio, pero no queda partido al medio porque una mitad banque a uno y otra mitad No, banque porque al la otro. realidad es que en primera vuelta los que bancaron muy poquito a los dos. Exactamente, Keiko tuvo el 17% de los votos y Roberto Sánchez obtuvo el 13, creo que el 13%, en una elección donde participaron 35 candidatos a presidente. O sea, es un sistema político absolutamente atomizado y con gente que vota más a uno por el odio al otro o el desprecio al otro. Esa cuestión del antifujimorismo sigue estando muy presente. Vamos a preguntarle ahora a Carlos Paredes, que está allí desde Lima, Perú. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Hola Melissa. Muy ¿Qué bien. tal, Diego? Carlos, bueno, estábamos analizando un poquito antes de conectar contigo este resultado que aún no es el resultado definitivo, pero ya se escrutó el 100% de las actas de la ONPE, queda estas 1500 actas observadas. ¿Cómo ves los resultados hasta ahora de esta segunda vuelta y el proceso del conteo de votos? Mira, ha sido una elección muy cerrada, todavía cerradísima, porque ahora voto a voto se está escrutando, se está contando. La segunda vuelta no ha tenido ningún problema logístico, de mesas que no se abrieron, o eventualmente de alguna irregularidad mayor. Ha habido sitios que han confundido un poco a los peruanos y tiene que ver con las empresas encuestadoras, ¿no? La boca de urna de ambas, hubo dos empresas que midieron esto, le daban una brevísima ventaja a Keiko Fujimori a las 5 de la tarde cuando se cerraron las mesas de votación, pero cuando ya se hace el conteo rápido, que es también una muestra estadística sobre actas que han resumido la votación en las mesas, ahí Roberto Sánchez pasa adelante también con una mínima diferencia, obviamente todo dentro del error estadístico, ¿no? Y las encuestadoras se cuidaron que había un empate técnico, que era para cualquiera. Y esto se fue definiendo conforme pasaban los días. El sistema peruano es garantista y creo yo debería modernizarse porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales ingresa los votos a su sistema con las actas de papel físicas, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, Keiko pasa a ser primera por pocos votos cuando llegan las mesas del extranjero, donde ella aparentemente ha tenido mayor votación, ¿no? Y eso lo han tenido que traer cónsules desde distintos países del mundo. Han llegado 2, 3 días después, ¿no? Y Roberto Sánchez empezó bajo, que primero se escrutaron los votos de Lima, donde Keiko Fujimori tenía mayor votación, pero en la medida en que llegaron los votos de los Andes, de la selva, de las zonas rurales, Sánchez desplazó a Fujimori. Yo creo que esto va a terminar con unos pocos miles de votos a favor de Keiko Fujimori, así lo dicen los expertos que han analizado ya las actas que están físicamente circulando en la web de la OMPE. Solo queda lo que tú dices, 1500 actas que tiene que resolver la justicia electoral.
Normalmente son por error material, ¿no? Los miembros de mesa cuentan mal los votos, y eso se resuelve rápidamente. Por eso te digo que ya se han revisado esas actas y todo indica que por algunos pocos miles de votos, Keiko Fujimori a la cuarta vez que se presenta, finalmente va a ser presidenta electa de Perú. Diego. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. En el caso que Keiko termine como presidenta del Perú, ¿vos ves que esta sí puede ser una oportunidad para que, una oportunidad no, más que nada que tenga una presidencia estable y que logre terminar con esto de tantos presidentes en tan pocos años? Yo creo que sí, por dos razones. Diego. Primero, porque se han cambiado ya las reglas de juego, que esto que le llamábamos nosotros vacancia por incapacidad moral permanente. No es que haya cambiado el artículo de la Constitución, sino que regresa el Congreso bicameral, regresa a la Cámara de Senadores, que es la que en última instancia aprobaría la vacancia, y para eso se necesita también una votación calificada de 41 sobre 60. Y Keiko Fujimori ya tiene 22 senadores electos. O sea, simplemente con su bancada de senadores impediría una vacancia. Y si a eso le sumamos los aliados de la derecha, de Rafael López Aliaga y algunos otros partidos menores, tendría en promedio 30, 35 senadores que nunca votarían por la vacancia. Entonces, todo indica que tiene la oportunidad de hacer un gobierno de 5 años, obviamente la fiscalización por corrupción, que tiene que ser así, de la prensa, ¿no? Y yo diría tiene una oportunidad, primero para reivindicarse ella misma, porque ha sido protagonista en los últimos 3 lustros de manejar el Congreso con pésimos resultados para los peruanos, ¿no? Y luego también reivindicar un poco este antifujimorismo de lo que ustedes hablaban. Literalmente, el 70% de los peruanos en primera vuelta no votó por ninguna de las dos opciones que pasaron al balotaje, ni por Sánchez ni por Fujimori. Entonces tiene que entender el mensaje de que ella está ahí por circunstancias de la vida, pero que la gran mayoría de peruanos no la quiere. Entonces debería hacer gestión pública para solucionar los problemas álgidos, inseguridad ciudadana, salud, educación pública, infraestructura de los peruanos. Y en la medida de resultados, creo que puede cambiar esa percepción. Ojalá que lo haga, la verdad, los peruanos, independientemente si somos fujimoristas o no, en mi caso siempre he sido combativo cuando Fujimori era poderoso con Montesinos y ahora también, pero pensando en el país, esperamos que haga un gabinete de consenso, que abra la cancha, que convoque a otros partidos y piensen en gestión pública más que en venganzas o en vendetas políticas, ¿no? Carlos, ¿cómo ves el rol en ese caso, en el caso que hoy ya prevés que triunfe Keiko Fujimori? ¿Cómo ves el rol de la oposición, ¿no? De Roberto Sánchez y de los sectores que tampoco en primera vuelta, evidentemente, lograron mucho apoyo, pero ¿cómo ves que pueden llegar a tener ese rol de oposición durante un gobierno eventual de Keiko? Mira, yo creo que está estos días malas señales porque van a perder por muy poco y ya están gritando fraude. Creo que eso es un mal perdedor. Ni la Comisión de Observadores de la Unión Europea, ni los observadores de la Organización de Estados Americanos han siquiera insinuado alguna irregularidad en una mesa. Yo creo que ha sido una elección limpia, muy ajustada, ajustadísima, pero va a haber un ganador, una ganadora en este caso, ¿no? Yo creo que Sánchez lo primero que tiene que hacer es reconocer esa derrota y luego ponerse a trabajar en el papel de la oposición democrática de cualquier gobierno democrático, es decir, fiscalizar, representar y eventualmente poner a disposición de Fujimori algún plan de gobierno en algún sector que él considera podría ayudar a los peruanos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, en verdad, Sánchez ha tenido los votos no de él, sino del antifujimorismo, ¿no? En la primera vuelta sacó 12%, incluso él se postuló para diputado por Lima, porque la ley permite que un candidato a la presidencia al mismo tiempo sea candidato al Senado o a diputados, y no logró ser
diputado de Lima. O sea, él personalmente no tuvo ni 200.000 votos, ¿no? Eh, entonces creo que si hay una fuerza que hay que reconocerla, que es la mitad del país que votó en contra de Fujimori, debería canalizarla de una manera democrática, propositiva y yo diría con planes concretos, con agenda concreta, tanto legislativa como de acciones de gobierno para que se puedan realizar en favor de los peruanos, ¿no? Bueno, sí, yo un poco te iba a preguntar sobre eso, digo, ¿cómo ves estos próximos 5 años? ¿Los ves de total continuidad con el modelo? Digo, porque por más que se vuelva a nombrar un Fujimori como cabeza del Estado peruano, digo, el Fujimorismo ha continuado, sobre todo en las cuestiones económicas, el modelo económico ha seguido, digo, ¿eso vos crees que va a seguir? ¿Qué cambios podría introducir Keiko Fujimori como presidenta en Perú para los próximos años? Mira, yo creo que este modelo de economía social de mercado, eso es lo que hemos tenido en los últimos 30 años, ha generado crecimiento, es verdad. Lo que hace falta es que se produzca un desarrollo descentralizado y sostenido, ¿no? La pandemia nos ha demostrado que a pesar de tener unas cifras muy buenas macroeconómicas, teníamos la salud y la educación pública realmente malísimas, ¿no? Y entre otras cosas, no por falta de dinero, digo, es por corrupción y es por pésima gestión, ¿no? Entonces yo creo que existe la oposición en este ingenio de que se hagan los ajustes que se tengan que hacer al modelo. La mayoría de peruanos no adhiere a un modelo socialista, socialismo siglo XXI. Nos vemos en el espejo de Venezuela, de Nicaragua, y ya para no hablar de Cuba, ¿no? Pero sí es necesario que este modelo de economía social de mercado eh, trabaje en estos sectores del interior, por ejemplo, donde no está llegando ese flujo de la economía, para que este círculo virtuoso de la inversión, del trabajo, también llegue a los rincones más alejados. Y sobre todo, que insisto, esta palabrita, desarrollo sostenido, que no significa solamente tener plata y que las reservas internacionales estén bien y que la inflación esté en azul y todo, sino que realmente la gente cambie su estatus, tenga mayor oportunidad, que la escuela pública mejore, que la salud pública sea por lo menos algo donde la gente encuentre atención. Y eso no existe en el Perú actualmente. Sí, sí, Bueno, no, no, algo más, sí, yo tenía algo más, ¿tenías sí, algo más? sí, me había olvidado de algo que también me parece bastante importante, digo, ¿cómo ves una posible política exterior del gobierno de Keiko? Sobre todo teniendo en cuenta que Perú tiene muy buenas relaciones con China, pero ella perteneciendo a un ala más de centro derecha, ¿no? Que podría alinearse, sobre todo con la cuestión de Trump en Estados Unidos. Sí, interesante tu pregunta, Diego, porque Perú, efectivamente, su mejor socio comercial hoy es China. Los chinos son dueños de muchas minas, de la electricidad del país y muchos sectores económicos. Y yo creo que por estudio de Estados Unidos, ¿no? En los últimos 30 años miró al medio oeste y en fin. Eh, pero creo que el gobierno de Keiko se puede inscribir en esta ola de derechización, si se quiere, de la región. Tenemos, por ejemplo, a Chile, donde está Katz, tenemos a Bolivia, donde está Rodrigo Paz, tenemos ahora en Colombia, donde aparentemente puede ganar un radical de derecha. En Brasil, el hijo de Bolsonaro podría tener chance de ser elegido próximamente, desplazando a Lula. Tenemos eh, No, bueno, Venezuela, Ecuador. que igualmente puede cambiar, ¿no? Así que Perú con un gobierno de derecha, y bueno, Argentina, ya no vamos a hablar de Milei, ¿no es cierto? Entonces, ahí creo que se puede generar algún tipo de sinergia con estos gobiernos de derecha,
Keiko ha adelantado de que va a tener muy buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con China. No quiere ponerse del lado de nadie y creo que eso me parece sensato porque nosotros dependemos de muchas inversiones chinas y también tenemos relaciones estratégicas con Estados Unidos. Yo creo que dicen que va a poner a un canciller profesional que sepa manejar la política exterior de Perú, pensando en los intereses del país, no alineándose en alguna hegemonía de afuera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Estaremos hablando próximamente cuando se confirme, ¿no? El resultado que hoy indicaría que Keiko Fujimori va a ser la próxima presidenta y bueno, ver sus primeros pasos. Sí, yo creo que la mayoría de peruanos, incluso que han votado por Keiko Fujimori solo porque no coincidían con el otro candidato, que van a estar vigilantes. Y eso es bueno para la democracia, porque ya le han dicho que vamos a tener luna de miel. Los primeros 100 días te van a exigir resultados. Y ojalá que se ponga a trabajar desde el primer día y que ella misma se reivindique, ¿no? Porque ella tiene más de 20 años en la política activa y tiene ya una mochila que debería descargarla con acciones y con un gobierno en favor de los peruanos, ¿no? Ojalá así sea, Carlos. Muchas gracias como siempre. Gracias, saludos. Ya Dice se que está Carlos. un poquito delicado, ojalá que se recupere muy pronto. Le enviamos tus saludos. Gracias, Carlos. Bueno, y Cuídense. ahí Bien. analizábamos toda la actualidad de Perú. ¿Qué va a pasar? Carlos Paredes dice, el resultado ya está marcado, es Keiko. Quienes vieron estas 1.500 actas observadas dicen que va a ser por muy poquitito, pero va a ganar Keiko. Y bueno, ¿qué va a venir para Perú, no? ¿Cómo se va a consolidar ese gobierno? Y muy bien tu pregunta, Diego, decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un gobierno que dure 5 años en Perú? Sí, yo creo que sí, porque en estos años ha controlado un poco el Congreso y porque tiene algunas Bueno, y alianzas esto le que dan mencionaba una Carlos de cierta que vuelve un mayoría. Congreso bicameral, Vuelve un lo cual Congreso también bicameral, sí, va a haber- con el Senado controlando definitivamente la moción de vacancia le dan menos posibilidades de sacarla del gobierno. Exacto. Nos vamos a la música, nos queda un último bloquecito, ya se nos fue el programa. Qué rápido. Ya se nos fue el programa, qué rápido. Vamos a escuchar un poquito de rock peruano, vamos a escuchar a Mar de Copas y este tema que se llama La Máquina del Tiempo.